Ruteros, ¿están listos para una aventura inolvidable? México, con su riqueza cultural y paisajes asombrosos, nos invitan a explorarlo. Pero, ¿qué pasa cuando escuchamos comentarios negativos sobre un lugar? ¿Será que hay más de lo que se ve a simple vista? Pues juzguen ustedes, ruteros. Y aunque 3 días no son suficientes para conocer tanto, esta ruta nos muestra un estado que ha cautivado a sus leyendas, inspirado a artistas y a viajeros. Su cultura y tradiciones han dejado huella a nivel mundial. No por nada, su capital es declarada un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Que por cierto, desde allí empieza nuestra ruta, dirigiéndonos hasta algunos de los rincones más impactantes de sus pueblos, con calles empedradas y plazas llenas de colores y sabores. Jícama. Ruteros, bienvenidos a Michoacán. ¿Cómo llegar? Tomé un vuelo directo de Tijuana a Morelia que duró aproximadamente 3 horas. Es importante mencionar que este precio incluye los beneficios exclusivos al pagar con la tarjeta de HSBC Viva. Ya en el aeropuerto de Morelia, me encontré con 2 opciones de transporte para llegar al hotel. La opción 1, un taxi, la cual ofrece la comodidad de un viaje directo hasta el hotel y desde la puerta del aeropuerto. ¿Qué costo tiene un taxi de aquí a Gama Vistabella? Serían 454 pesos. Y la opción 2, Uber. Y aunque no está permitido el ingreso hasta la terminal, si bien sí puedes caminar sin problema por la banqueta hasta fuera de la zona federal y esperar justo enfrente al hotel aeropuerto. Y además es mucho más económico. Digamos que me permitió ahorrar dinero y llegar cómodamente al hotel en aproximadamente 49 minutos. ¿Qué onda, ruteros? Pues afortunadamente ya me encuentro aquí en el hotel de Gama, gracias a Fiesta Rewards. Afortunadamente el chico de la entrada se portó súper buena onda y me dio una habitación provisional. Y es que tenían miedo que no me dieran una habitación. Ay, güey. Porque llegué a las 6 de la mañana, entonces mi pensamiento estaba que iba a estar esperando en el lobby del hotel. Y ando medio desvelado. Voy a agarrar un poquito de baterías para salir a conocer la ciudad y desayunar principalmente. Nos vemos ahorita, ruteros. Hospedarme aquí, ruteros, fue un verdadero acierto. Al final del video les comparto los detalles porque ahora solo quiero refrescarme y empezar la ruta. Después de un buen y merecido año, ahora sí, lo que sigue porque ya se me hizo tarde. Estoy ansioso por llegar en la noche y utilizar esto. Vámonos, ruteros. Pero antes de adentrarnos en esta increíble ruta, me gustaría saber, ¿cuál es su lugar favorito de Michoacán? Plaza San Agustín. Plaza San Agustín. Bienvenidos, ruteros, estamos en un lugar intrigante. Su nombre real es Plaza Ignacio Comonfort, ubicada frente al majestuoso templo y convento de San Agustín. Esta plaza solía ser un panteón. Sí, así es, un antiguo cementerio. Es un lugar sagrado que albergaba los restos de los religiosos y miembros destacados de la comunidad local. Con el tiempo, este espacio se transformó en una plaza pública, pero el legado de su pasado da la percepción de que se puede sentir entre sus piedras y estructuras. Oigan, parte de lo que me llama mucho la atención de estos lugares, especialmente estas zonas, mi imaginación vuela y me pongo a pensar, ¿quién habrá vivido en esos balcones? Hoy en día, Plaza Comonfort es un punto de encuentro vibrante donde se mezclan las historias y la cultura de la vida cotidiana. Aquí podemos encontrar una variedad de puestos de artesanías, donde los artesanos locales muestran sus creaciones y además disfrutar de la gastronomía michoacana que abunda en la zona. La hora sabrosa del día, compa. Una corunda buena, rica. Y la enchilada, mejor. Plaza de Armas. Estamos en ruta hacia Plaza de Armas, el corazón de la ciudad de Morelia. Justo a un costado de la plaza se encuentra la Cerrada de San Agustín,
una calle muy popular, que por cierto hecha de cantera, que conecta con Plaza de Armas. Seguro has visto muchas fotos de este lugar. Oigan, ruteros, ahorita estoy llegando aquí a Plaza de Armas. Estaba leyendo que esta plaza, muy diferente a lo que yo pensaba del por qué se llamaba así, recibe su nombre porque el momento que estaban reconstruyendo esta ciudad funcionó como un campamento, una zona de campamento militar para esos que estaban apoyando en la reconstrucción. Y además esta plaza fue punto clave porque como era la única explanada abierta, tenía una pila de agua que suministraba a los soldados. Voy a explorarla para ver qué más información podemos sacar y les voy a ir compartiendo. Igual si tienen datos curiosos que me puedan proporcionar, échenmelos en los comentarios. Este punto también es conocido por sus portales, que ofrece una gran variedad de opciones gastronómicas para disfrutar. Estoy probando un chocolate con metate y extractos de naranja. Súper bueno, Además de que el cafecito tiene un concepto de estilo librería. Saben que este cafecito está justamente enfrente de una de las calles más instagramiables de aquí de Morelia. Y la verdad, ruteros, que sí está como en las fotos de Instagram. Esta no es calle falsa. Se mira bonito. Además de ser una ciudad histórica, es un punto de encuentro familiar. Apenas tengo unas horas y me estoy encariñando. Catedral Metropolitana. ¿Qué onda con la Catedral de Morelia, ruteros? Pues déjenme contarles que esta maravilla no se construyó en un 2x3. Fue necesario más de 80 años para darle forma. Solo imaginen la gran labor de los albañiles, canteros y arquitectos que trabajaron desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. La Catedral de Michoacán, hoy arquidiócesis, la cual originalmente estaba en Tzintzuntzan, después por Pátzcuaro y por último aquí en Morelia, que por cierto, ruteros, más adelante esta ruta apunta hacia esos pueblos. Y como curiosidad de esta catedral, casi todas las calles del centro histórico de Morelia apuntan hacia la catedral. Se debe a una creencia de que todos los caminos llegan a Dios. Ahora bien, ruteros, antes de entrar a un lugar religioso, es importante tener el mayor respeto posible, pues más allá de ser un recinto que atrae turísticamente, es un lugar de culto. Los muros de piedra son como testigos silenciosos de siglos de devoción, y los detalles tallados con amor nos hablan del talento de aquellos artistas coloniales. Se imaginan los canteros diciendo: "Oye, tú, talla bien ese pilar". Impresionante lo que sigue perdurando a través del tiempo. Y es que cada elemento arquitectónico y decorativo nos cuenta una historia fascinante sobre la fe y la devoción de generaciones pasadas. Ruteros, como ya sabemos, esta ciudad es patrimonio de la humanidad y aquí los alemanes tienen su representación con este órgano que aún es funcional. Fue facturado por ellos mismos y aunque este templo ha sido objetivo de múltiples saqueos, afortunadamente se conservó este maravilloso órgano. En fin, ruteros, aquí estamos, frente a esta joya barroca. Cuando tengan la oportunidad de visitarla, agarren sus cámaras y preparen para vivir la vibrante historia. Hay tanto por saber de esta catedral que el próximo video de mi ruta por Morelia les platico más a detalle. ¿Alguna vez han visitado esta catedral tan impresionante? ¿Qué les pareció más impactante? Tranvía y Noche de Leyendas. Se me pasó contarles que antes de ingresar a la catedral, en los costados de esta hay varios kioscos o módulos. Y en esta ocasión compré el recorrido histórico en tranvía. Te llevan por una ruta a través de los puntos más relevantes de Morelia y, ruteros, algo que me sorprendió fue el gran desempeño del guía. Muy buen trabajo. Créanme que le ponía amor y pasión. Y ahí nace el movimiento de independencia. Juntas que al verse descubiertas se van a lugares tan importantes como Querétaro y más adelante Guanajuato. Pero ahí nace este gran movimiento histórico. Y en cuanto a los precios pueden variar. Yo pagué 80 pesos mexicanos. Y el recorrido dura 90 minutos aproximadamente. Oigan, pues ya me bajé aquí del Toribús. Súper interesante la historia del Toribús.
Mañana voy a recorrer puntos importantes, sobre todo los puntos que nos recomendó el guía. Por medio de una caminata nocturna desde la catedral hasta una vieja casona, en la cual surge un espectáculo teatral que da vida a historias de terror. Entre risas y asombros, los actores apasionados encarnan los sucesos que han dado forma a la identidad de estas leyendas mexicanas. Era una noche oscura y fría. Santa María Mater Dei, ora pro nobis. Leyendas de la Catedral de Morelia y los invitamos. El día de mañana tenemos el espectáculo. Pues bueno, ruteros, día 1 a punto de concluir. Mañana será un día largo porque hay mucho que visitar. Y ando aquí, afortunadamente, llegando al hotel. Ahorita, pues no, ni crean que descansar, toca hacer una rutinita de ejercicio. Ahora sí, a descansar, a ver si me animo a meterme a la tina. Estoy contando porque, aunque parece que ya terminó el día, aún falta poquito nada más. Poquito. Está súper padre el hotel, tiene un ambiente muy como una casona. Es como una villa italiana, de hecho. Día 2. Ruteros, buenos días. Vámonos. Ruteros, si algo distingue a Morelia es su fascinante historia. Así que hoy vamos a rutear por 8 sitios que nos llevan al mundo del arte, la historia y la cultura de esta ciudad patrimonio de la humanidad. Pero antes, el combustible rutero, el desayuno. Mercado Municipal. Primer punto de la ruta, la auténtica vida local de Morelia. Visité este sitio que, entre puestos llenos de colores y aromas, me voy dando cuenta de una amplia variedad de productos frescos, artesanías locales y olores que, según yo, ruteros, son tradicionales. El desayuno de hoy serán corundas. Para los ruteros que no las conocen, son como un tamal, pero sin relleno. Están hechas con una masa de maíz blanco y hay de manteca de cerdo, leche o agua y sal. Son 4 piezas y el plato. No, a ver, mejor una y una, dos, por favor. ¿Y qué le pone? ¿Qué salsa quieren más? Sí. La salsa está... ¿Picosita? No, no, hoy no salió tanto. Igual le pueden poner poquita, probarla y ya... No, póngale, no pasa nada. Espero. A ver, esas son las corunditas. Vamos a ver qué tal, ¿eh? ¿Cómo se llama, Rambutan. ¿No tiene huevos? Oh, está rico. Sí. De bistec y otra gordita de pollo. Antigua cárcel de clérigos. Una cárcel de sacerdotes es nuestro segundo punto. ¿Sabían que este lugar fue una antigua cárcel de clérigos? Un sitio con un pasado oscuro. Y es que resguarda secretos del pasado entre sus imponentes paredes y pequeñas ventanas que lo cuentan todo. Hoy por hoy, esta es la escuela de enfermería. Eso es lo que iba a preguntar. Hasta que una señora muy amable me lo explicó y claro, procedió a sacarme. Si se sale por ahí afuera, las ventanas se ven bajitas, pero ya por aquel que se ven. Ruteros, ¿qué otros misterios habrá aquí? ¿Ustedes saben las leyendas que esta antigua prisión guarda? Oigan, aquí era la antigua cárcel de los clérigos. Aquí estaba Mariano Matamoros. Salió de aquí cuando estuvo aprendido. Desafortunadamente no se puede grabar porque ya ahorita es una escuela de enfermería y de música. Pero voy a buscar fotos en internet. Está súper padre el edificio, la cantidad de historia que hay ahí. Ahora las celdas están convertidas en
salones de enfermería. Museo Casa Natal Morelos. El tercer punto me lleva a la casa de un valiente patriota mexicano, José María Morelos y Pavón. Oigan, ruteros, en la historia de México hay un personaje muy importante que es José María Morelos, y tengo sentimientos encontrados al saber que en este lugar que está detrás de mí nació. Ayer que andaban en Toribú nos estaban contando la leyenda que su mamá iba caminando por estas calles y justamente aquí a la vuelta aquí está el templo. Entonces la señora venía caminando y justamente a espaldas del templo, lo que es el de San Agustín, y supongo que es aquí, es donde dio a luz a José María Morelos y Pavón. Hoy por hoy es un museo que cuenta por medio de exposiciones la vida y el legado de uno de los héroes más importantes de México. Esta sala relata, ruteros, las diferentes facetas de Morelos durante su vida. Es como una continuación de la sala anterior. Y algo muy impresionante, ruteros, en una de sus salas donde Morelos cobra vida, sí, ruteros. Mi amada Valladolid, soy un humilde siervo de la nación. Por medio de un animatronic, Pareciera ser que el mismo pareciera ser el mismo es el que héroe nos da el el que discurso nos de da el su lucha. discurso de su lucha. La entrada es totalmente gratuita y te puede llevar alrededor de 2 horas el recorrido. Acompáñenme en el video de mi ruta por Morelia, donde hay más detalle de este lugar. Y sí, efectivamente, aquí se cree que nació Morelos. Centro Cultural Clavijero. Aquí en el corazón de Morelia se encuentra mi cuarto punto. Me encontré con este increíble lugar, ruteros, el Centro del Clavijero. Y es que aquí, digamos que es otra dimensión. Y es que hay mucho de arte y cultura, y los dos fusionados. Actualmente opera como un centro cultural, pero esto no es solo un museo, yo lo describiría como un viaje sensorial. ¿A alguno de ustedes le despierta alguna emoción ver estas obras? Eso sí, el simple recinto es un lugar increíble, y para los apasionados de la fotografía, este lugar es un verdadero spot. Ruteros era un centro de estudio de los jesuitas. Estudió Miguel Hidalgo y Costilla. Bueno, no fue lo que me dijo el guía de tours ayer. La entrada es libre, aunque puedes dejar algún donativo voluntario. El tiempo de recorrido va a variar según tu interés, pero estimo unos 90 minutos. Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Resulta que en este quinto punto hay un aula especial. Pero Omar, ¿qué tiene de especial? Les explico, ruteros. En esa aula se pueden encontrar objetos que pertenecieron a Melchor Ocampo. Pero lo más sorprendente es de que en una urna conservada en formol se encuentra su corazón. Fascinante, ¿no? Y sí, lo escucharon bien. Desafortunadamente mi visita estaba en remodelación, pero si ya lo han visitado nos pueden compartir sus experiencias en los comentarios. En la actualidad es una escuela preparatoria. Museo de Arte Colonial. A unas cuadras de la catedral se encuentra mi sexto punto, ruteros, el único lugar de todo México que resguarda la colección más grande desde Cristos. Pues cuentan con más de 100 obras de artes de la época colonial, la gran mayoría tallados en madera policromada, una antigua técnica que usaban los purépechas. Además, resguarda una valiosa colección de pinturas y esculturas, y aunque no permite tomar video, sí puedes tomar fotografías.
El acceso es gratuito y te toma alrededor de 30 o 40 minutos recorrerlo. Oigan, no pude grabar aquí. Nada más se pudieron hacer algunas tomas con foto, pero voy a hacer magia con la edición. Muchísimas gracias. Oigan, ruteros, y contra esquina del IMSS está el famoso Museo del Dulce. Vamos a ver qué tal. Hemos llegado a uno de mis lugares favoritos de este día, el séptimo punto. Y aquí nos vamos de ruta transportándonos al pasado por la época colonial y porfiriana. No les mentiré, ruteros, encontré un paraíso lleno de sabores y tradiciones mexicanas. Desde los clásicos dulces de leche hasta las deliciosas frutas hechas ate. Realmente delicioso. Este museo te invita a explorar la historia y la cultura detrás de los dulces más emblemáticos de la región, con aromas irresistibles y los sabores realmente auténticos. Este museo seguro te encantará si, al igual que a mí, te gusta el dulce. Y por cierto, ruteros, al igual que los otros puntos, de esta experiencia se las platico más a detalle en mi próxima ruta. Créanme, vale la pena que tengan su propio segmento. Los que ya lo conocen podrán estar de acuerdo. Desde una sala en la cual te encuentren su historia, una sala de cine antigua donde te muestran de dónde viene, el proceso de elaboración y lo más impresionante es que te meten a una cocina para que hagas el propio ate. Los que ya lo conocen podrán estar de acuerdo conmigo, pues es un viaje asombroso. El costo del acceso fue de 30 pesos y el tiempo de recorrido 90 minutos. Museo Nacional de Historia Natural. Como octavo y último punto del día, visité el Museo de Historia Natural. Es una ruta que me llevó por la herencia prehispánica de Morelia y sus alrededores. Entre sus impresionantes explosiones arqueológicas y artefactos antiguos, de hecho, ruteros, en este lugar se encuentran los restos de un mamut encontrado aquí en Michoacán. El costo de acceso es de 25 pesos y recorrerlo completo te puede llevar hora y media, o según prestes atención a diferentes salas. Ruteros, pues les estoy dando oportunidad una vez más a este platillo de corundas. Aquí está preparado diferente porque está servido con puerco y rábano. Vamos a ver qué tal. Bien, buenísimo. Oigan, según cuenta la leyenda, que este jardín, este hotel, el cantautor e intérprete mexicano Marco Antonio Solís se venía a inspirar para hacer sus canciones. Puede tener algo de cierto porque el lugar está muy padre. Yo también me inspiraría. Y bueno, ruteros, a reponer energías y estar listos para el último día. Bueno, ruteros, pues esta es mi última noche ya aquí en el Hotel Gama. Mañana me toca irme a varios pueblitos. Día 3. Voy a empezar aquí con el desayuno y más tardecito les muestro cuál va a ser el recorrido del día de hoy. Ruteros, último día en Michoacán y vamos a rutear por algunos de los encantadores pueblos de este gran estado. Por esta ruta nos lleva mi amigo Dante. A él lo conocí porque hace aproximadamente un año vino Héctor, que por cierto Héctor es el de Lápiz TV, también síganlo por ahí. Siempre es importante cuando viajas saber con quién dirigirte, entonces yo voy a recomendarles que cuando vengan a Michoacán y quieran dar un recorrido por todos los pueblos, les voy a poner el contacto de Dante. Ya saben, cuando gusten visitar Michoacán, los esperamos con los brazos abiertos y no se crean de todo lo que se dice de Michoacán. Michoacán es un estado de mucha gente buena y siempre portándonos bien en cualquier lugar que vayamos nos va a ir bien, y un gusto estar aquí con Omar y
y con su amigo Alberto el buen Mech. Y sí es cierto, eso es verdad, ruteros. Yo tenía una mentalidad cuando llegué de que Michoacán iba a estar muy peligroso, pero muchas veces está nada más en la mente. Entonces hay que dejarnos llevar y digo, siempre tener precaución, ¿no? Sí, más que nada, yo pienso que hacerlo con alguien que conozca. Muchas veces la gente se le hace más conveniente rentar un auto, pero no saben las rutas, no saben si encuentran cerradas las carreteras. Lo más recomendable es llegar y que algún guía certificado o alguna persona que conozca les indique por qué lugares vamos a visitar, y los esperamos con toda confianza. Y ahora sí, vámonos. Capula. Ruteros, primer pueblo. Este está ubicado a 20 minutos de la ciudad de Morelia. Este lugar es famoso por sus diseños de alfarería y loza, pero sobre todo porque Capula es la cuna de la Catrina de Barro, el personaje creado por José Guadalupe Posada. Aquí cada día los artesanos dan vida a cientos de Catrinas, cada uno con únicas y creativas personalidades. Aquí tuve la fortuna de conocer y platicar con el señor Antonio. Yo digo, no, si es que no quiero ir, mejor así estoy bien. Digo, no, es que... Oigan, ruteros, me platica aquí el señor Antonio que va a un concurso en Morelia. En Morelia. Y va a llevar estas Catrinas a concursar. Bueno, va. ¿Cómo se llama? México, estilo, allá donde andan la lancha. En la descripción del video les dejo la historia completa de esta plática, que por cierto pertenece a un video muy especial, el Día de Muertos. Quiroga. Este segundo pueblo es famoso por sus creaciones en madera y objetos de piel. Además, abundan típicas tiendas de artesanía mexicana. El nombre del lugar se decretó en honor a Don Vasco de Quiroga, el primer obispo de Michoacán. Y además, a lo que muchos nos gusta, ruteros, la comida. Y es que aquí tengo el placer de probar las famosas carnitas de puerco. Decían que era puro cuento que las carnitas aquí en Quiroga no eran buenas. Pero en lo personal, ruteros, a mí me encantaron, ¿eh? Están saladitas, están de muy buen sabor. Y la experiencia de ser taquero por unos minutos venía incluida. Bienvenidos, carajo, y la mordida, ya dale la mordida taco. Oigan, ruteros, estoy aquí con el señor Carmelio de las Carnitas en Quiroga. Estamos en Quiroga, capital mundial de las carnitas de artesanías, con su amigo Carmelo, el de las mejores carnitas mundialmente mundial. ¿Por qué hay que venir con usted, Carmelo? Porque haz de cuenta que si vienes a Michoacán, a Quiroga, y no comes carnitas, te me condenas, changos se los llevas. Oye, y a todos los ruteros que andan por ahí viajando, ¿qué les recomienda? Y ya saben ellos. Es que esta tradición no es de ahora. Esto ya rebasó el siglo, papá. La mejor opción es venir a comer carnitas con Carmelo. Perfecto. Tienen que venirse a probar las carnitas del señor Carmelo. Además va a poner les voy a adelantar, hay una premicia. La mejor fotografía, el mejor video, les va a regalar una comida. Sí, ya está comprometido. Ya estoy, ya. Entonces, nada más bien que dale ruta y que se dejen venir, ¿verdad? Dale. Ya estuvo. Nos vemos. Un saludote para todos los cholos. Le caiga el que no venga, cabrón. Tráiganse dinero, dólares, cueros de rana, lo que quieran, pero traigan dinero, cabrón. Ahí está, rutero. Saludote y un abrazo y que Dios me los cuide a toda la bola. Primero, Carmelo Fernando. Carmelo una Fernando. probada bien acá, hermano. Perfecto. Mira, para que salgan en el video también. Vienen de Tijuana estos cholos. Muy rico. Nomás faltó que trajeran las chulas. Pero ahora sí, vámonos a Tzintzuntzan, tercer pueblo, ruteros, el nido de los colibríes. Este fue un imperio de los purépechas y desde el año 2012 este rincón mágico se encuentra inscrito en la selecta lista de pueblos mágicos de México. Pero, ¿qué hace que este lugar sea tan especial? Por ejemplo, los olivos, testigos silenciosos de la historia, proyectan sombras que se alargan por lo largo de los siglos, y estos fueron plantados por el mismo visionario Don Vasco de Quiroga. Estos árboles seguro que saben muchas historias de resistencia y de arraigo. Solo imaginen, ruteros, que las raíces deben entrelazar con las leyendas de los antiguos purépechas, y sus hojas parecen guardar secretos ancestrales. Les digo que estos lugares me ponen soñador.
Ese tipo de lugares se siente una energía muy impresionante porque por un momento imaginen lo que se vivía en este lugar. Tzintzuntzan no solo es un lugar de tradición y leyendas, también es la antigua capital del señorío Tarasco. Aquí, en esta zona arqueológica, se tomaban las grandes decisiones políticas de varios estados, desde Michoacán hasta partes de Guerrero, Estado de México, Guanajuato y Jalisco. A diferencia de lo que eran los templos de la religión, del cristianismo, es impresionante cómo esta cultura purépecha veneraba a sus propios dioses y hacía este tipo de monumentos, de basamentos. Miren esto, es imponente, ruteros. Saben que de las rutas que más disfruto son estas, las de los lugares históricos. Qué impresionante, ¿no? Miren nomás lo grande que son. Este pueblo también tiene una gran tradición, la Noche de Muertos. En este panteón, año con año rompe récord de visitas. Y hablando de esta gran tradición, esto me lleva al último pueblo de la ruta, Pátzcuaro. Desafortunadamente, ruteros, el tiempo no me alcanzó para rutear por este lugar, pues tengo que regresar al aeropuerto para dormir y volver a mi ciudad, pero seguro regresaré. Por lo pronto pueden sugerirme o contarme experiencias de este lugar, los leo en los comentarios. Ruteros, y aquí va el consejo del hospedaje. Hotel Gamma Vista Villa Morelia, una elección que resultó ser todo un acierto. Además, su ubicación estratégica me permitió explorar la ciudad con facilidad y regresar cada noche a un lugar donde sentirme como en casa. Bueno, con algunas experiencias extras, porque parece una mini hacienda. Sin duda recomendaría este hotel a cualquier rutero que esté planeando su próxima aventura en Morelia. No se arrepentirán. Este tipo de hoteles es de los beneficios que les cuento en mis redes sociales, ruteros, porque pertenecen a Fiesta Rewards y permiten tener beneficios como ahorros significativos e incluso noches gratis. Y como plus, una experiencia personalizada. Ahora sí que es un espacio donde me conocen como socio. Vean, ruteros, definitivamente las cosas que más disfruto en una habitación es esta parte, la regadera, y sobre todo cuando tienen ese tipo de detalles, una ventana con vista al jardín te hace sentir en contacto directo con la naturaleza. Está padre. Y como es de costumbre en todos los Fiesta Rewards, siempre te dejan un detallito. Y recuerdan que les comenté sobre un hotel cerca del aeropuerto, pues esta fue mi elección para pasar la noche y al día siguiente no estar corriendo. Ahora bien, en cuanto al precio y al servicio, vale mucho la pena. De hecho, es mucho más de lo que necesitas para simplemente dormir. Yo me voy a descansar. Mi vuelo sale a las 5 de la mañana. Entonces, pues, evaluando bien el hotel, es una buena opción, principalmente porque se encuentra a nada del aeropuerto. Está justamente aquí atrás, se lo voy a mostrar. Entonces sí, se los recomiendo, sobre todo por la cercanía con el aeropuerto, miren. Porque sales y literal tienes el aeropuerto ahí. Entonces tienes dos opciones, o te vas caminando o aquí en recepción te dan rating. Ahorita ya son unas 4:30 de la mañana, el vuelo sale a las 5:30. Oye, ya estoy listo. Ruteros, esto fue Morelia. Nos vemos. Ha sido una ruta muy emocionante y antes de despedirnos quiero saber, ¿prefieren explorar pueblos pequeños o ciudades grandes? Déjenme sus respuestas en los comentarios y continuamos la conversación. Por lo pronto, aquí termina esta ruta de 3 días desde Michoacán, conociendo desde la vibrante plaza de San Agustín hasta los encantadores pueblos de Michoacán. Hemos explorado rincones llenos de historia y tradición. Increíble, ¿verdad? Gracias por ser parte de esta ruta y déjenme saber si les gustó. Les agradeceré mucho sus comentarios y estaré al pendiente. Recuerden, ruteros, su energía impulsa a nuestra comunidad y nos inspira a juntos seguir ruteando nuevos destinos.
Y a ustedes, ruteros, ¿qué lugares les gustaría explorar próximamente? Los leo en los comentarios y en redes sociales nos estamos poniendo al día. Por lo pronto, no olviden que vivir es mejor viajando. Cuídense mucho.